Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Falando de Saúde, su programa de salud aquí en Correo Televisión, en el que ya llevamos como 10 años y ya saben que siempre vienen un montón de especialistas, los mejores especialistas del grupo HM Hospitales, en este caso HM Rosaleda y HM La Esperanza, así que sin más preámbulo vamos a seguir con las rutinas que siempre forman parte de este programa y les voy a detallar el sumario del programa de hoy. Hoy en Falando de Saúde, entrevista a una dermatóloga de HM Rosaleda. A continuación, el público plantea sus dudas sobre oncología dermatológica. Y por último, desde HM Rosaleda recibiremos un consejo para sobrellevar las gastroenteritis en verano. Bueno, pues como ven, tenemos un tema, vamos a abordar un tema que yo creo que en estos 10 años yo creo que no lo hemos mencionado, que nunca vino un especialista a responder a preguntas sobre él. Y aparte de ser un tema nuevo, nuestra invitada también es nueva. Es una dermatóloga. ¿Qué tal, doctora? Doctora Dolores Sánchez Aguilar. Efectivamente, buenas tardes. Bienvenida a este programa. Muchas gracias. Esperemos que sea el primero de unos cuantos, de muchos. Esperemos que sea así. La oncología dermatológica es un área de la dermatología, como su propio nombre indica, pero que parece que cada vez está un poco más en auge, desgraciadamente, ¿no? ¿En qué consiste su especialidad, doctora? Bueno, los dermatólogos nos encargamos de la patología cutánea, de la patología de la piel y de los anejos, el pelo y las uñas, de la patología y de la prevención y del cuidado de la piel. Una parte muy importante de nuestra actividad asistencial es la oncología dermatológica, que se refiere al cáncer cutáneo. Y el cáncer cutáneo es el cáncer más frecuente que existe, por lo tanto, en nuestro día a día, todos pacientes que vienen a la consulta, un porcentaje muy importante, no podría especificar porque varía mucho a veces, pero la patología oncológica cutánea constituye un área muy importante de nuestra especialidad. Es un área muy importante y además es que es un cáncer absolutamente, bueno, no a lo mejor absolutamente, pero desde luego se puede prevenir. Pues en desde luego casos. Yo creo que sí, que se pueden tomar y adoptar muchas medidas. El cáncer de piel, hay muchos tipos de cáncer de piel, pero yo creo que nos vamos a referir a los más frecuentes, que son el cáncer cutáneo no melanoma y el melanoma. Son los 3 tipos de cánceres cutáneos más frecuentes. Y el cáncer cutáneo más frecuente, y de todos los cánceres el más frecuente, es el carcinoma vasocelular. Es sumamente frecuente. Y muchos de nuestros cánceres, de los cánceres que tratamos los dermatólogos, sobre todo estos tipos de los que hemos hablado, están relacionados con la exposición a la radiación ultravioleta, a la exposición solar y a la exposición por las cabinas de bronceado. Y entonces, si adoptamos las medidas oportunas y protegemos nuestra piel disfrutando del sol correctamente, podemos prevenir en gran medida el cáncer cutáneo. Antes de entrar en lo que son las medidas de prevención, me gustaría saber un poco
¿cómo diagnostican este tipo de lesiones en los pacientes? ¿Cómo es ese primer diagnóstico? Pues realmente la piel es accesible a la vista, con lo cual debería de ser muy fácil el diagnóstico porque lo podemos ver. Realmente unos ojos entrenados, como son los ojos de un dermatólogo o una dermatóloga, saben distinguir o identificar aquellas lesiones que pueden ser sospechosas, y si tenemos una sospecha lo que hacemos es biopsiar o extirpar y realmente a la vez hacer la biopsia confirmatoria. Pero hay muchos signos clínicos, una lesión que persiste en el tiempo, que crece, que cambia de tamaño, de color o de forma, que no desaparece, debemos de consultarla. No digo que todas las lesiones así vayan a ser un cáncer de piel, pero sí que son unos signos que a la población general le pueden ayudar para hacer sospechar que esa lesión hay que consultarla con el especialista. ¿Afecta por igual a hombres y mujeres cuando estamos hablando de lesiones precancerosas, por ejemplo? En general sí, en general hay algún tipo subclínico, alguna forma especial que va a ser un poquito más frecuente en varones y otras más frecuentes en mujeres, pero en líneas generales en cáncer de piel afecta de manera similar a los hombres y a las mujeres. Algunas diferencias pequeñas por grupos de edad, pero realmente poco significativas. Hay campañas y campañas que nos bombardean positivamente acerca del melanoma. Tenemos que tener cuidado, tenemos que adoptar medidas de prevención, pero bueno, parece que los casos han aumentado en los últimos años. No sé si ahora estamos estancados o no. Vamos a ver, cada vez hay más incidencia de cáncer cutáneo. Se estima que aproximadamente hay un 38% más de cánceres cutáneos en los últimos años. En el último año se diagnosticaron 4.000 casos de melanoma, 120.000 casos de carcinoma vasocelular, alrededor de 18.000 cánceres espinocelulares cutáneos, es decir, la incidencia está aumentando, pero afortunadamente la mortalidad no. Eso significa que los estamos diagnosticando precozmente, y precozmente el cáncer de piel se puede tratar con una muy buena supervivencia. Y también yo creo que ahora la población también se está concienciando más, está adoptando mejores medidas de prevención. Pero quisiera incidir mucho en estas medidas de prevención en la infancia, por lo tanto, espero que con los años veremos que esta incidencia empieza a bajar. Con lo cual, si uno desde pequeño se cuida, bueno, en este caso, si los padres son los que adoptan esas medidas, ¿no?, con los hijos y los educan en la prevención, efectivamente van a ser unos adultos muchísimo más sanos y expuestos a menos riesgos. Pues sí, ¿no? Realmente si nosotros enseñamos a nuestros hijos cómo hay que sentarse en una mesa, cómo hay que lavarse las manos, cómo hay que lavarse los dientes, pues tendremos que enseñarles a disfrutar del sol y a ponerse cremas fotoprotectoras, a ponerse una gorra, una camiseta, pero en todos los ámbitos. Muchas veces se incide mucho en la fotoprotección cuando van a la playa y nos olvidamos que a veces están jugando en el patio o van de excursión o salen a jugar al fútbol y no hacen medidas de fotoprotección. El sol es igual de dañino, estemos en la playa, que estemos en el monte, que si nos pasamos en el parque toda la tarde y nos está dando el sol. Entonces hay que aprender a disfrutar del sol, pero protegido correctamente. La mejor protección es la ropa, una gorra, una visera, una camiseta, pero claro, luego cuando hay zonas en las que la vestimenta no nos puede proteger, podremos recurrir a la utilización de fotoprotectores. Los niños deberían llevar en sus mochilas un fotoprotector, a lo mejor cuando van a jugar al fútbol, a patinar, ¿no? Pues sí, deberían de llevarlo. Y yo creo que es una labor de que los padres lo inculquemos, pero que también en el ámbito escolar los profesores estén concienciados, porque muchas veces, mis hijos ahora son mayores, pero muchas veces cuando llegan las normas de esta época ya empiezan a ir a la playa, ¿no? O hacen una excursión con el colegio. Galicia es maravillosa y preciosa y hay muchísimos sitios que visitar. Entonces, que lleve agua, que lleve tal, que lleve cual, que lleve fotoprotección, pero no sirve de nada que quede en la mochila. Absolutamente para nada. Está muy bien llevarlo y traerlo, pero no sirve para nada. Hay que vigilar que los niños se pongan el fotoprotector. Si ellos saben que se lo tienen que aplicar, pero también los profesores de alguna manera, pues ahora todos vamos a ponernos el fotoprotector. Perfecto. Eso estaría pero muy bien. Yo oía hace unos días en las noticias que parece ser que los fotoprotectores tienen una vida útil más larga de lo que se creía. Es decir, decían que de un año para otro
pues sus propiedades quedaban totalmente, vamos, bajo mínimos. Y ahora dicen que sí, que de un año para otro se pueden volver a utilizar y que ejercen la debida protección. Sí, a veces lo que sucede es que si no lo hemos dejado bien cerrado, Sí. se ha quedado abierto, se oxida, pues de sus propiedades adecuadas, entonces a veces o se puede contaminar. A veces ese es ese tipo de problema. Pero bueno, si aplicáramos el fotoprotector correctamente, sí, quizá no nos debería de durar tanto. Sí, porque ¿verdad? a veces somos un poco tacaños a la hora de aplicar el fotoprotector. Hay que ser generosos. Aplicar poca cantidad de fotoprotector hace que ese índice de protección disminuya significativamente. Si aplicamos poquita cantidad, no va a hacer su efecto. Hemos hablado de cómo se hace el diagnóstico, pero una vez que hay un problema, ¿cómo se trata, doctora? Vamos a ver, fundamentalmente el tratamiento del cáncer cutáneo, fundamentalmente de estos tipos de cánceres cutáneos que estamos hablando, es la cirugía. Siempre que sea posible, es el gold estándar, es lo mejor. Hay veces que no se puede hacer, bien porque en pacientes con patología de base, con otro tipo de patología, la cirugía pueda conllevar un riesgo, sobre todo fundamentalmente la anestesia, entonces a lo mejor buscamos otras alternativas, pero siempre que sea posible utilizaremos el tratamiento quirúrgico. Extirpar la lesión en su totalidad con un tejido alrededor de margen de seguridad va a suponer la curación en un alto porcentaje de los casos y en muy pocas ocasiones vamos a tener que recurrir a otros tratamientos locales. Podemos tener otras alternativas, como puede ser tratamiento con criocirugía, tratamientos con electrocoagulación y curetaje. Hay otro tipo de lesiones que son lesiones precancerosas, como pueden ser las queratosis actínicas, que algunos consideran que no son un precáncer, sino ya un auténtico cáncer in situ, es decir, ahí muy localizadito, que se pueden tratar con terapia fotodinámica. Cada vez disponemos de más alternativas, pero desde luego la alternativa perfecta para el cáncer cutáneo es el tratamiento quirúrgico. Es la cirugía y además querría saber en qué grado llega el paciente a la consulta cuando presenta una lesión como cualquiera de las que ha hablado. Es decir, ¿el paciente generalmente llega pronto o...? Pues yo creo que afortunadamente, como comentaba antes, la mortalidad no está aumentando. Si aumenta la incidencia y no aumenta la mortalidad, significa que los estamos diagnosticando precozmente y tratando correctamente. Claro. Es verdad que hace algunos años, yo llevo 30 años viviendo en Galicia, y cuando empecé a dar mis primeros pasos en la dermatología, fue aquí, hice mi especialidad, realmente sí que venían personas que tenían algunos tumores francamente de un gran tamaño. Hoy en día esto es excepcional, realmente con mucha frecuencia casi todos nos vienen con tumores más pequeños que el abordaje quirúrgico va a ser una simple extirpación y un cierre directo y no va a plantear grandes problemas. Algunas veces vienen algunas lesiones de mayor tamaño o porque tienen un crecimiento muy rápido o porque han llegado un poquito más tarde al diagnóstico, pero en general yo creo que el tamaño de los tumores cutáneos está disminuyendo. Sobre todo porque hay una cosa que probablemente hacemos mal, ¿no? En invierno, como estamos todos muy tapados, ¿no? Si tenemos alguna manchita, pasamos de ella, pero ahora que viene el buen tiempo y empezamos a descubrir un poquito más algunas zonas, quizá ahí llamamos a la puerta del especialista, ¿no? Lo hacemos mal. Sí, a la piel hay que mirársela. Hay que mirársela de vez en cuando, más. Efectivamente, y es muy accesible. Nos tenemos que mirar nuestra piel y ver que si algo que teníamos nos ha cambiado o algo que nos sale nuevo va creciendo, vamos a consultar. Es verdad que hay zonas que no son fácilmente accesibles, pero ahí tenemos a la familia, los convivientes que nos van a ver la espalda, alguna zona que realmente pues nosotros no la exploramos. Deberíamos de aprender, igual que se hacen campañas para que las mujeres hagan autoexploración de las mamas. Yo creo que deberíamos de no solo concienciar con la fotoprotección, sino concienciar diciendo, mírate la piel. Buen consejo. ¿Hacia dónde evoluciona el área de la oncología dermatológica? Doctora, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia mejor diagnóstico, más precoz y mejores tratamientos para aquellos casos en los que a lo mejor no se ha llegado tan precozmente. Colaboramos mucho con nuestros compañeros de oncología
en el tratamiento sobre todo del melanoma. Hasta hace unos años teníamos muchas menos alternativas para un melanoma que había llegado tarde y ahora afortunadamente se disponen de muy buenas terapias, que muchas veces es un tratamiento de un seguimiento conjunto y con nuestros compañeros de oncología. Y yo creo que el futuro está ahí, en el diagnóstico precoz, en la prevención, por supuesto, sí. y después en el desarrollo de moléculas nuevas para el tratamiento de algunas lesiones avanzadas o que progresan. Podemos decir que hay esperanza, eso está claro. Yo creo que sí, que hay esperanza. Pues ahora, si le parece, nos vamos a las preguntas de los espectadores a ver qué es lo que tienen que plantearle. Perfecto. Como saben, pueden responder no, mejor dicho, pueden plantear todas sus dudas, todas sus preguntas a nuestros invitados a través del correo electrónico, escribiendo un mensaje a falandodesaude@correotv.es, o si no, ya saben, pero yo se lo vuelvo a recordar, que nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Vamos a ver, doctora, aquí nos pregunta María de Santiago que ahora que viene el verano, si podría darnos unas pautas de aplicación de los protectores solares. Pues como comentábamos anteriormente, ser generosos. Vamos a ver, el fotoprotector se debe de aplicar media hora antes de la exposición al sol, independientemente de que sea para la playa, para hacer ejercicio físico o para lo que sea. Se debe de aplicar de manera generosa, abundante cantidad, que cubra bien toda nuestra piel y dejar esperar a que ese fotoprotector se absorba, porque si nos lo aplicamos inmediatamente nos vestimos, parte del fotoprotector va a quedar en la prenda de vestir que nos hayamos puesto. Entonces, ser generosos, repetir la aplicación del fotoprotector, porque si nos lo hemos puesto y nos lo hemos puesto a las 10 de la mañana y volvemos a casa a las 8 de la tarde y hemos estado todo el día al aire libre y no nos lo hemos puesto a aplicar, no sirve de nada. Es mejor aplicarlo cada 2 horas. Y aunque hay fotoprotectores resistentes al agua o al sudor, es conveniente que si se suda mucho, se hace ejercicio o nos bañamos con asiduidad, repitamos también la aplicación del fotoprotector. Bien explicado. Pepa, también de Santiago, dice que si se quema una vez, ¿tiene posibilidades de desarrollar un tumor? Bueno, que la piel tiene memoria, ¿no? Se dice. Es verdad, la piel tiene memoria, vamos a decirlo así, pero no, una quemadura no va a significar necesariamente que uno vaya a tener que desarrollar un cáncer de piel en el futuro. Sí que se sabe que el haber presentado quemaduras en la infancia, sobre todo, favorece que en un futuro se puedan tener cáncer de piel, o hay más posibilidades, ¿de acuerdo? Pero por haber tenido una vez una quemadura, no. Haberse puesto un poquito rojo no significa necesariamente que cuando llegue a los 50 años voy a tener un cáncer de piel, no, hay que protegerse. Y también me gustaría que, aprovechando esta pregunta, a veces los pacientes nos comentan, no, es que yo voy a las cabinas de UVA antes de ir a la playa para ir moreno y protegido. No, está demostrado que no solamente la radiación del sol está como un factor importante a la hora de producir cáncer cutáneo, sino que también las personas que abusan de las cabinas de rayos UVA de manera persistente y mantenida van a tener más riesgo de tener cáncer de piel. Madre mía, a mí siempre me dieron un poco de miedo estas máquinas, ¿eh? Bueno, todo el mundo alguna vez las ha utilizado. Sí, yo lo admito, pero conmigo no hicieron demasiado resultado. Hablo del abuso. Sí. Ojo, los dermatólogos utilizamos mucho la fototerapia, ultravioleta A, ultravioleta B, para tratar muchas enfermedades dermatológicas. Por supuesto que lo utilizamos para tratar linfomas, dermatitis atópica, psoriasis. Múltiples enfermedades dermatológicas van fenomenal con ultravioleta B, ultravioleta A. Es una terapia que utilizamos en dermatología, pero de una manera controlada, claro. Pues ahora nos vamos a HM Rosaleda y vamos a recibir un consejo de cara al veranito. Hola, soy María Rey y soy enfermera en HM La Rosaleda. Os voy a hablar de la gastroenteritis en verano. La gastroenteritis es una de las enfermedades de inicio brusco más comunes en verano. En las fases iniciales, además de la fiebre, pueden aparecer síntomas como la diarrea y los vómitos. En general, los síntomas digestivos se suelen limitar a 1 o 2 días, persistiendo unos días más el malestar general, que tras 4 o 5 días el paciente se recupera sin secuelas. En la mayoría de los casos el tratamiento ideal es el no farmacológico.
manteniendo una dieta astringente, sin lácteos, ni fibra y ni grasas, y un adecuado aporte de líquidos. Para evitar la aparición de gastroenteritis en esta época, es aconsejable guardar en el frigorífico los alimentos perecederos, procurar descongelar los alimentos dentro del frigorífico, no romper la cadena de frío, ya que las altas temperaturas lo que hacen es aumentar la carga viral de los alimentos, y siempre mantener una correcta higiene de manos al manipular los alimentos. Pues hasta aquí hemos llegado, se nos ha acabado el tiempo. Por mi parte no puedo más que agradecerle a la doctora Dolores Sánchez Aguilar que haya estado con nosotros, es su primera vez, pero tengo que felicitarla porque ha sido tremendamente didáctica y yo creo que los espectadores van a querer que vuelva, y yo también. Muchísimas gracias. Y a ustedes les emplazo a la semana que viene a un nuevo programa con más temas, más contenidos, más curiosidades y sobre todo mucho que aprender. Así que hasta entonces, ya saben, el mejor de nuestros deseos, salud y suerte. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.